we are, ya regresamos otra vez. Otro episodio. Esta vez vamos a hablar cara a cara. Mírame a los ojos. Pero no, qué bueno que estamos aquí. Es un privilegio siempre poder aquí hablar con todos los que nos escuchan y poder conversar de las experiencias que hemos tenido. Compartir, sí. Y lo que hemos aprendido y las que nunca olvidaremos y las que queremos olvidar. Amén. No, Dios ha sido bueno. ¿Cómo estás? Con frío. De veras. Sí, porque aquí no queremos gastar energía. No queremos prender el calentón. Yo me siento bien. A mí me gusta lo frío. No, pero... No, qué bueno, ahí tiene su cafecito. Ya no, café no. ¿No? No. Le gusta el té. Yes. No, pues qué bueno. Yo creo que es la primera vez que podemos hablar así, como cara a cara, sí. así, face to face, así en el podcast, ¿verdad? Yes. ¿Se siente bien? Yeah. Que normalmente hablamos bastante, pero no con un micrófono. No con un micrófono. No con un micrófono enfrente. O cámaras. O cámaras que nos estén viendo todo lo que estamos diciendo y escuchando. No, pues queríamos compartir un poco de las experiencias de niñez en un hogar cristiano. Yo creo que eso es algo muy bonito. Y yo sé que tú tienes experiencias, yo tengo experiencias de cómo era la vida de ser cristiano. A veces muchos niños, adolescentes no entienden hasta que sean grandes, que ese es algo muy bueno de crecer de esa manera. Pero yo creo que cada uno tuvimos experiencias diferentes, especialmente usted. Yo tengo unas experiencias, pero... yo creo que desde cuando era niño era siempre ir a la iglesia y ir a los eventos de las iglesias, de la organización y siempre estar involucrado en la iglesia. Seguir a los padres porque los padres no lo iban a dejar en la casa. Pero tu mamá no, mi suegra, perdón, ella no, cuando era chiquita ella no servía a Dios todavía, ¿verdad? No. Alguien te llevaba a la iglesia, pero tú has estado de chiquita en la iglesia. Vivíamos con una tía mía y mis primos, ellos siempre me llevaban a la iglesia desde pequeña. Entonces, y mi mamá nunca creció, en una religión establecida. Entonces, tengo entendido que ella a veces iba a la iglesia católica allá en El Salvador, pero era más como para salir de la casa. Entonces, ella nunca de verdad tenía... Hay personas que crecen en una religión o una doctrina establecida y ella no. Entonces, yo creo que para ella ella tenía la meta como que todo es más o menos igual o lo que sea. Y algo que sí sé yo es que si la invitaban amistades o ya donde me acuerdo yo es cuando vivíamos en apartamentos, nosotras tenía vecinos que le invitaban a la iglesia y sí ella visitaba diferentes iglesias, pero ella me dice que desde chiquita yo le decía a ella que no me gustaba donde íbamos, que yo quería ir a la iglesia de mi tía. Entonces ya desde chiquita y yo crecí yendo a la central. Entonces, aunque ella no me llevó, porque nosotros aquí tenemos muchos niños que vienen, que hermanos los traen, ¿verdad? Sí. Y puede ser que en muchas iglesias eso pasa. Y eso pasa. Algo para los hermanos que puede ser que los padres no quieran ir, pero están abiertos a mandar a sus hijos. Es muy bueno. Y es muy bueno porque uno de niño, bueno, es lo que mi mamá me dice que para ella creo que eso fue impactante de que de niña yo sí podía sentir y ver la diferencia. Bueno, para mí era la iglesia de mi tía. Y que yo le decía a ella, aquí no, mami, no me gusta. No. Y she's like, estabas chiquita, estabas bien pequeña, uno de niños honesto. ¿Y habían más niños en la central o no sabes por qué nunca, you never put that together? Yo creo que eso era antes de los 4 años o de verdad, yo no sé por qué no me gustaban las otras iglesias. Porque mi mamá, sí, donde la invitaban, ella iba. Ella nunca fue cerrada a eso. Pero que yo le comenté, no sé a cuál exactamente fuimos, que
dice mi mamá que I was like, me gustan de mi tía. And she's like, okay. Pero yo de verdad yo me recuerdo siempre fuimos a la central, obviamente muchos niños. Crecí yo siendo parte del coro de niños. Okay. Entonces era bonito crecer alrededor de muchos niños. Y sí, pues mi mamá siempre me llevó y desde pequeña, todos los ayunos, ahí estábamos, todas las vigilias, ahí estábamos. ¿Cuántos años tenías tú cuando mi suegra se entregó al Señor? ¿Cuántos? ¿No te acuerdas? Cuando ella entregó su vida al Señor, fue en el 94, yo tenía 4 años, fue Okay. después que mi tío, el hermano de ella, falleció. Okay. Mi mamá ya, el Señor la llamaba por sueños, pero pues yo creo que especialmente alguien que crece en el mundo, es difícil a veces dejar ciertas cosas. Oh, sí. Y esa fue la manera que el Señor le habló fuertemente a ella. Entonces allí se entregó al Señor, pero yo creo que fue unos 2 años después ya cuando se bautizó. Y ella, pues, ella fue, hay gente que cambia de la noche a la mañana. Ella yo creo que poco a poco fue cambiando ciertas cosas, pero mi experiencia, esos años de estar en el mundo, lo chistoso es de que tuvieron un gran impacto en mi vida, pero yo no me acuerdo. Pero sí tuvieron un gran impacto porque hay cosas que siempre le pasan a uno. Fueron 4 años que... 4 a 6 años. 4 o 6 años que vivía en una casa donde mi suegra no servía a Dios, pero tenías familiares que te levantaban o te llevaban, o tu mamá te llevaba después. You know, Yeah. So no te acuerdas muy bien ese tipo de vida. Yo de verdad lo que me acuerdo es ya estando ya creciendo. Y también yo creo que cosas pasan y la mente de uno también bloquea ciertos años a veces. Sí. Entonces yo creo, no sé por qué mucho de mi niñez está bien bloqueado en mi Yeah. mente. Entonces yo de verdad nomás me acuerdo de la parte ya creciendo, yendo a la iglesia. Yo tengo mucho, yo a los niños que vienen a la iglesia y ya tienen 6, 7, 8 años y sus padres han tenido un tipo de vida y ahora cambian completamente la vida. Yo le tengo aprecio a los niños. No que los tenga menos aprecio que otros o más o nada de eso. Es que se entiende que cuando uno mira a un niño y como que no está ahí. Right? Como que It's weird. Es raro porque toda la vida han estado nunca sirviendo. Sus padres nunca querían nada con Dios. Pero de repente sus padres decidieron entregar sus vidas al Señor. El Señor los tocó ya, pero traen los niños. Y aquí los miramos, aquí localmente. Miramos a niños que sus padres no están viniendo a escuchar la palabra, después se entregan. Y los niños están bien como, what's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Y se entiende porque ellos están acostumbrados a una vida y ahora me estás introduciendo a otra cosa. You know? Son cositas que uno no, I have, I obviously used to wear earrings because my mom. Son cosas, yo creo yo jugaba con las joyas de mi mamá o su makeup. Son cositas que uno nota. Sí. Pero conmigo creo que mi mamá cambió poco a poco. Y como siempre desde niña me iban llevando, no fue tanto el cambio. Sí, te habían acostumbrado Ya a me habían, estar yendo ya a la estaba iglesia. yo estaba acostumbrada a ver a mis primas, a mi tía, a las hermanas, todos, ¿verdad? Su vestuario, la manera. Entonces ya no era demasiado raro or it wasn't anything weird. Do you remember yours though? Growing up in church? Sí, yo claro, bastante me acuerdo porque yo era inquieto, you know. So después del culto, antes cuando íbamos a la iglesia en Conroe, yo no subía al altar a darle duro a la batería, así como hace mi sobrinito hoy. Y siempre me atraía la música siempre eso me traía la atención, I love. Y no me acuerdo mucho hasta que nos movimos a Huntsville. Yo tenía mis 10, 11 años. Cuando me acuerdo más de la vida, me acuerdo más, porque eso fue un cambio para mí, moverme a otro pueblo.
moverme del lugar, porque aunque sea 30 minutos, son media hora, pero cambiamos de casa, cambiamos de escuela, cambié de amigos. Yo ya no me acuerdo de los amigos que tenía en Conroe. Ya es raro porque a veces vamos a Conroe y mucha gente conoce a mi mamá. Yeah. You know? Oh, usted es el hijo de la hermana Altagracia. Sí, I have no clue who they are. Yeah. No sé quiénes son. Yo me acuerdo cuando tú eras así chiquito. Ah, qué bueno. Digo, yo no me acuerdo. Porque cuando mi papá fue llamado al ministerio, fue un cambio. Ese fue un cambio para nosotros. So, así como hay un cambio para niños que sus padres se entregan al Señor, para nosotros, Ese fue el cambio para nosotros fue que mi papá fue llamado al ministerio y los tuvimos que mover a Huntsville. Y de ahí comenzó una nueva vida. Ahora ya no eres el niño de la iglesia que, cualquier niño, porque ahora hay muchos niños, ahora eres el hijo del pastor. Y en aquellos tiempos, hoy se ha enseñado, como se les ha enseñado, se les ha dicho a los hermanos, los niños no son los pastores. Pero antes muchos decían, el pastorcito, iba el pastorcito, pero ahora que eso se ha calmado bastante. Yeah. Pero antes así era, tú eres el hijo del pastor y yo no entendía eso. Yo no entendía eso a esa edad. Just thought my dad was preaching. Yo pensaba que él solo predicaba, cantaba igual a lo que hacía antes. Pero ahora él es el líder de la iglesia. Cuando comencé a entender que mi papá era el pastor, es cuando las cosas estaban sucediendo, las luchas de las personas. Íbamos a visitar personas. Él organizaba los eventos. I was like, él es un líder. Él es el encargado, se podríamos decir así. Cosas cambiaron. I was like, this is weird. Está raro. Mis hermanos y mis dos hermanas, desde que ellos nacieron, ya estaban metidos ya era pastor y todo. Pero yo tuve que ajustarme bastante, porque yo era bien juguetón, la gente no me podía controlar. Y ahora en día todavía tú tratas, pero que Dios te ayude. Y hablando de la niñez, obviamente crecimos en familias muy diferentes, porque yo crecí en una familia con una madre soltera. Sí. Y tú creciste con dos padres, tu papá y tu mamá. Sí. So, eso era también algo que nosotros platicábamos, porque es una dinámica extremadamente diferente. Yo me acuerdo, y yo me reía, una de las como primeras veces que tú llegaste a la casa, cuando éramos de novio, que mi mamá orgullosamente te enseñaba todo lo que yo había construido, because it was my job, like, si compramos furniture o lo que sea, armar todo. Y a mí me tocaba armar todo, y me puse a reír porque mi mamá, she was so proud, bien orgullosa de decirte, Marita, ella armó esta mesa, armó esto, armó el otro, armó aquí, armó acá, and you were kind of like, okay. Y yo te dije, I mean, perks of being in a single parent household, que uno le toca, pero son cosas también diferentes como crecimos, Sí, no, crecimos diferentes. Familias. Sí, crecimos. Tú creciste en la ciudad, yo crecí más en el campo. Yeah. Yo nací en Conroe, pero no, ahora Conroe de hoy no es el Conroe de antes. Yeah. Ahora Conroe ya es una mini ciudad, se podemos decir. It's big. Huntsville is still, es country. Es más country que ciudad, pero ya está llegando a ese estado de ciudad. Tú creciste en la mera ciudad. Y a veces eso pasa, a veces cuando Dios tiene a alguien escogido. Estamos hablando de eso esta mañana, que nosotros somos opuestos. Tú te gusta una cosa y yo me gusta otra cosa. Y así es en el matrimonio. Muchas veces, no todas las veces. Es raro, es raro mirar un matrimonio que a los dos les gusta lo mismo, todo. Todo, Pero Pero yo sé que hay cosas que tú a veces te ríes, porque yo inmediatamente quiero ponerle llave a todito. And you're like, this is not... Pero yo siempre te recuerdo que
Pues yo crecí, creciste en la ciudad. no nomás en la ciudad, En el barrio. pero crecí en un área muy fea donde a veces si llamabas a la policía No ni llegaban. llegaban. Entonces yo hasta aprendí ni llamar a la policía porque for what, they're not gonna come. Entonces, y yo sé que aquí es diferente, pero a veces te recuerdo like ya es algo que está, ya es parte de mí, like, lo hago sin pensar de si entro al carro, aunque el carro al ponerlo en drive automáticamente se echa llave. Yo me meto y yo echo llave, pero ya sí. está algo, ya. Ya. O en la noche a veces estamos en cama and I'm like, tiene llave la puerta Sí. y you're like, yeah, y yo siento like, no, tengo que checar porque ya es algo que... Pero son cosas que diferente crecimos. O yo creo que también hemos hablado de esto que como que crecí yo un estilo más inmigrante. A little bit. I did too. You did too? Yeah, yo sí, claro. I mean, en aquellos tiempos nuestros padres ganaban 5.25 la hora, you know, eso no era la diferencia es que eran 2 en vez de 1. Yeah. So, pero sí. No más que yo creo que no sufriste tú tanto en los medicamentos naturales que nosotros. Or did your mom do that too? Sí, de vez en cuando, pero sí, mi mamá como trabajaba en el hospital, ella tenía Yeah. más conocimiento de ciertas medicinas y teníamos un doctor que estaba bien cerquita de la casa donde crecíamos, estaba como a 2 minutos de la casa. Oh, wow. Y el Dr. Cole, you know, pero para llegar ahí tenías que llegar uno temprano porque a ver si te atendían. Es uno de los doctors que él era más family doctor. Ah, okay. Y así, un doctor así que no cobraba mucho y siempre cuando iba no me gustaba porque siempre decía tienes que perder peso y que esto y lo otro. I'm like, man, why we doing this? Pero sí, el cómo crecimos los forma a nosotros. A veces muchos jóvenes que yo hablo en la iglesia, es algo muy importante de entender esto. Cada joven ha crecido diferente. Cada joven piensa diferente. Cada joven actúa diferente. Y vive de la manera como vive o son como son por las experiencias de la vida. Y a veces yo aprendí esto como líder. Uno no puede ponerles en una categoría a todos, you know, de cómo digo, decir, todos ustedes pueden hacer esto, todos ustedes deberían hacer esto, porque cada joven hay unos que de la manera que crecieron se les hace difícil. Porque aunque somos hispanos, Sí. tiene que ver también de qué país vienen los padres Oye, de las uno. culturas son diferentes. Porque cada cultura creo que es muy diferente. Y después también, si eres primera generación, Oh, yeah. es muy diferente a la generación, segunda y cuando tercera creces en la generación. iglesia y todo. Bueno, hablando culturalmente. Culturalmente, ya, Y después también, En la iglesia. otra cosa es si creciste en la iglesia o si, como estamos hablando, Sí. cuando eras niños o todo eso a uno, aunque somos hispanos y es algo que nosotros hemos practicado bastantes, pues las diferencias entre nosotros, que viene muchas diferencias. Yeah. Y a mí, yo he visto muchachos de niños que crecieron en la iglesia que they're just there, right? Yeah. Y he visto niños que han venido, ya tenían 8, 9 años y son más movidos. You know, so es bien difícil como líder, hablando de líder, de tratar de calificarlos todos de la misma manera. Todos son Yeah. diferentes. Y por eso uno tiene que ser personal con cada uno. Porque, a mí, imagínate, si uno trata de una manera todos iguales, no vas a llegar al fondo de sus vidas. So, tienes que tener una relación personal con ellos, interpersonal con ellos, de dónde eres, quiénes son tus padres, cómo creciste. You know, cuando yo era niño, y todavía lo hacemos, no ahora solo no celebramos ciertas cosas, y no lo celebramos hoy. Y cuando yo era niño, I had to explain that to my friends. Tenía que explicarles a mis amigos. Yeah. I was like, lo del conejito, lo del Halloween, lo de Christmas y todo eso. Yeah. Y eso, al principio fue una lucha. Because even I didn't understand it. You know, cuando era niño, I was like, well, we just don't do it. That's all I know. No lo hacemos. Yeah. No celebramos Easter. Yeah. You know, pero yo me quedaba ahí mirando a los niños que, man, that looks like a lot of fun. Y no, chocolates los también. chocolates. Yeah. Y a veces los padres no entienden eso, que los niños van a ver eso.
Y a veces, tú eres un hijo de Dios, no sabemos estas cosas y esto y lo otro. Yeah. Pero el niño en el corazón Por Christmas, como niños, uno ve, hasta de adulto, dice qué bonitas las qué luces. bonita la luz. Let's go take a tour of the lights. Yeah. You know. Pero No, no entiende. el niño yeah. es más difícil. Yeah. Tú eres, no, you know. Porque tienes que hablarle como niño Sí, para que sí. entienda. Sí, no hacemos esto, no hacemos lo otro, ¿por qué no lo hacemos? Y poco a poco al principio van a decir, Dad, it looks so much fun. Yeah. Dios, se mira divertido, se están divirtiendo. I don't see nothing wrong with it, dicen unos niños. No, there's Yeah. nothing wrong with that, Dad. Solo es esto. Y es duro, yo creo que es una lucha para también los padres. Yo lo miro de esa manera, que una lucha también porque uno cree en Dios, uno quiere servirle a Dios de la manera más mejor. Y hay cosas que a Dios no le agradan. Y, Yeah. y uno lo hace porque uno tiene la convicción. Pero cuando uno es niño, ese niño no tiene convicción. Ese niño no, he doesn't know what faith is, no sabe qué es fe. Hay que enseñarle. Y hablando de nuestra niñez también, creo yo, algo importante es que como adultos no necesariamente tenemos que seguir agarrados Sí, de mucho nuestra ese es el niñez. problema. Y de ese es muchos el jóvenes. problema, porque hay cosas de que uno puede aprender y decir, ¿sabes qué? Maybe that wasn't the right way. Y no tiene nada que ver con nuestros padres, porque ellos nomás hacen, o la cultura también a veces que uno tiene, es parte de la cultura. O cuando es nuestros padres, es lo que ellos sabían. Pero ya de adulto, creo que es algo que la gente tiene que tener cuidado de no todo el tiempo agarrarse de que, porque así Lo hicieron mis padres. ajá, o así siempre lo he hecho yo, de que uno no puede a veces mejorar, o no es mejorar, sino que hacer las cosas en una manera diferente. Siempre escucho padres que dicen, lo hubiera hecho diferente. O hubiera hecho esto diferente, hubiera hecho esto. Pero yo digo, es duro decir eso porque en el momento, cuando uno lo está haciendo, Yeah. Suena bien. Yeah. Lo estás haciendo bien en el momento. Pero esa es la vida. Así miro yo la vida, porque un día nosotros, si Dios permite, tengamos hijos, vamos a hacer algo a una manera. Y va a haber tiempo después, si Dios permite, que, we shouldn't have done that. No hubiéramos hecho esto. Y yo entiendo eso. Por eso no hay muchos, es muy equivocado decir cuando un niño está pasando por un problema o un adolescente, es culpa de los padres. Y eso se escucha mucho. Los padres, yo en mi opinión, yo creo que los padres tienen una responsabilidad. Pero los sentimientos de los niños, a mí mis sentimientos mis padres no lo pudieron controlar. You know, tú tenías sentimientos con tu mamá. Ellos no los van a controlar, aunque ellos traten. Aunque ellos traten. So, yo creo que entender al niño es muy importante, entender su situación. Pero muy importante no estar agarrado de cómo crecí. Ya cuando uno es Especialmente grande. ya más cuando uno se casa, porque allí puede ver bastante, desacuerdos. Pero tiene que uno tener cuidado y ser abierto a ver cómo la otra persona creció o cómo la otra persona hace las cosas. No estar tan cerrado a la manera de uno. Porque es difícil también dejar eso ir. Porque Sí. es la manera que uno creció, esa es la manera que ya estás acostumbrados. Y pues la niñez de uno es tan importante porque ahí es donde las cosas casi imprimen. No se van. En tu corazón y en Yeah. tu mente y en tus emociones. Es esos primeros años de uno. Entonces, pero ya de adulto creo que más cuando uno está, si alguien se va a casar o está casado, eso es creo algo muy importante de tener cuidado de no ser tan agarrado. Depende, ¿verdad? Obviamente. Pero hay ciertas cosas que puede uno verlo con una mente un poco más abierta y dialogar. Sí, platicarlo. y eso es algo que cuando uno se pone a pensar, se pone a pensar lo que uno vivió como niño. Esa es una experiencia, también hay que entenderlo, que nosotros recibimos la manera como crecimos a lo que nuestros padres podían darnos. Yeah. So, hay muchos que ya, yo fui uno de ellos, que ¿por qué ese niño puede andar zapatos de 200 y yo tengo que andar zapatos usados? Ejemplo. ¿Por qué,
cómo viven ciertas personas, porque ellos no van a la iglesia, pero yo sí tengo que ir. You know, so, y hay cosas que a veces cuando uno es adolescente, yo creciendo, cuando pienso en esto, yo digo, yo era bien injusto en mi pensar, you know, porque yo quería una cosa, pero mis padres solo podían ofrecer algo. You know, y eso es mucho, a veces muchos que yo he hablado con personas ya adultas que todavía le culpan a los padres por la vida que tienen hoy. Y eso yo creo que es incorrecto. Yo creo que uno ya cuando uno es adulto, uno aprende a tomar decisiones. Y uno como cristiano tiene una gran ventaja de personas, de mentores, maestros que le enseñan a uno. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es un camino para nuestras vidas también. So, tenemos una ventaja y hay personas que no tienen esa ventaja y son exitosos en la vida. Sí. You know what I'm saying? So, cuando uno es niño, las experiencias de uno, de niño, de adolescente, deben marcar nuestra vida. Pero yo siempre he dicho, pero no van a definir nuestra vida. You see what I'm saying? So, esas experiencias van a marcar nuestras vidas, van a ser cosas que podemos hablar hoy, ya que tenemos más de 30 años, you know, pero no van a definir lo que somos, sino que vamos a usar lo que hemos experimentado y aprender de ello. ¿Y qué podemos hacer nosotros ya que tengamos hijos? Pero también entender a los demás que van viniendo a la iglesia, que van a aprender. Que imagínate un niño. Yo me pongo a pensar, una familia que tenga adolescentes, una niña de 13 años. Por 13 años ha vivido de una manera diferente y después los padres llegan al camino del Señor. Y uno dice, esa niña debería buscar de Dios. Pero ella ha estado acostumbrada a algo diferente. Yo sé que Dios la puede cambiar, pero es difícil. Es difícil. O hasta los que crecen en la iglesia porque los padres son los que tienen una relación con Dios, pero uno no sabe si ese adolescente quiere de Dios o tiene su propia relación con el Señor. Esas son cosas que uno tiene que verlo en diferentes maneras. O hablando de las diferencias, también a veces creo que es fácil criticar o juzgar a alguien sin saber por qué hacen ellos lo que hacen. Y a veces ya por eso es bueno platicar con la gente y conocerlos, porque a veces al conocer a la persona, you're like, yo juzgué a esta persona y equivocadamente puede ser que ellos hacen esto y no es correcto, pero lo hacen por una manera, ¿verdad? Algo que les pasó a ellos en su niñez o lo que sea. Entonces uno también tiene que tener eso y platicar con la persona. Conocer a la persona, saber el por qué a veces hacen. ¿Cuál es una experiencia que todavía te acuerdas que tal vez no puede ser relacionado a la iglesia que siempre tú always think about it? Un ejemplo que yo siempre he visto en mis padres, por ejemplo, los sacrificios que ellos tenían que hacer para echar la familia adelante, right? Porque en el ministerio mis padres hicieron muchos sacrificios y cuando yo era niño no la miraba así, no se miraba así, y ahora que soy adulto sí lo acepto y lo admiro, you know. So ahora que soy adulto digo, tiene razón, you know, estoy agradecido por todo lo que ellos hicieron, you know. Yo estoy agradecido por el esfuerzo que ellos hicieron, aunque en ese momento yo no quería aceptarlo, pero hoy que ya soy grande digo, I'm thankful for that. Yo estoy muy agradecido por eso y esas experiencias, son muchas experiencias que como familia pasamos, pero yo looking at overview es todos los sacrificios que ellos hicieron para ayudar, para que nosotros saliéramos adelante, you know. Y es algo que muchos jóvenes que son hasta cristianos se olvidan todos los sacrificios que los padres hacen por uno. Y es algo que nosotros debemos siempre recordar. Yo creo que para mí es más el ejemplo que mi mamá me dio. Y por eso yo creo que es importante los padres no forzar, pero like come along with me type of thing, que tus hijos vengan contigo en esa experiencia que tienes en tu relación con el Señor. Entonces, digamos, como un ejemplo, porque uno después lo ve con sus propios ojos. So, nadie me lo tiene que decir, yo lo vi con mis propios ojos. Por ejemplo, la importancia
y el poder del ayuno. Nadie me lo tiene que predicar a mí. Yo lo vi con mis propios ojos. Y eso hace una diferencia. Yo era niña cuando creo que fue en el 2001. Hubieron 3 muy grandes terremotos en Salvador. Y yo me acuerdo de absolutamente todo. Pero lo que más me recuerdo yo es que mi mamá se afligió en gran manera porque mis abuelos no estaban bautizados en el nombre de Jesús. Ellos en ese tiempo eran trinitarios, iban a la iglesia Asambleas de Dios. Para más, mi abuelo había sido diácono porque era 23 años allí. Y eso es lo que más le afligió a ella. Y desde entonces ella se propuso a ir a cada domingo en la mañana, a todos los ayunos. Y ahí iba yo. No fue algo de una semana o de unos cuantos meses. Fue un largo tiempo. Y ella también de pedir ayuda a amistades, mujeres de oración también. Y yo lo pude ver con mis propios ojos, la pelea que había. Cuando ella trataba de hablarle especialmente a mi abuelito sobre las cosas del Señor, pero that she didn't back down. And una vez, como vivíamos en apartamentos, si tú vives en un apartamento, el buzón está en un lugar diferente. Y ella venía en el carro hacia la oficina de enfrente y me dijo que fuera a recoger el correo. Y me dijo, Mayra, no corras. I did track and field, so I love running. Estaba yo pequeña. Y fui al buzón, agarré todas las cartas, everything, y no sé por qué. Sí estaba ya nublado y comenzaron a caer unas cuantas gotitas. Y corrí. Y cuando corrí, mi pie se agarró de... no sé qué había allí, pero mi pie se agarró, entonces caí y me deslicé en el concreto. All my skin came off, de aquí, de mis rodillas. I got in a lot of trouble. That's all I'll say. Pero eso fue un sábado y me acuerdo que mi mamá me dijo, no creas que esto me va a parar, porque al siguiente domingo había ayuno. No creas que esto me va a parar de no ir al ayuno. And I was like, what? No podía caminar por mis rodillas. And she was like, oh, well. Primeramente ella me había dicho no correr, right? Pero son cosas que ahora me recuerdo and I'm like, man, she was for reals. She was for reals. Y Dios comenzó a tocar a mi abuela primero. Y después hablamos con mi abuelito y él comenzó a hacer sus propias oraciones pidiéndole al Señor que si mi mamá estaba en lo incorrecto, que la callara, because he was over it. Pero que si no, que ella siguiera hablando, y era cuando más mi mamá le hablaba de la palabra de Dios. Y el Señor les reveló su nombre a ellos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que en mi niñez, esas eran las partes, el poder del ayuno, el poder de la oración. Yo lo pude ver con mis propios ojos porque puede ser que yo no era de verdad parte de eso, pero mi mamá me tenía. Entonces, I was there in that journey with her. La bendición del diezmo, nadie me lo tiene que decir. Yo lo vi con mis propios ojos, con mi mamá y conmigo también, porque si alguien me daba $5, inmediatamente mi mamá, su diezmo. Y yo podía ver con mis propios ojos cuando cosas nos pasaban y el Señor siempre nos bendecía. De niña, yo siento que mi mamá hizo un muy buen trabajo de nunca obligarme a hacer nada, hablando de las cosas del Señor, pero ahí me tenía ella en su camino con el Señor, donde yo pude experimentar lo que es el poder de la oración, lo que es el poder del ayuno, lo que es la salvación, el bautismo. That was all me. Mi mamá nunca me dijo de bautizarme, nunca. Yo me bauticé a los 11 años, el mismo mes que iba a cumplir 12 años. Eso fue algo que No fue nadie la empujó. Nadie me empujó, pero y ella siempre me tenía por lo menos allí. Entonces yo creo que eso fue muy importante, que ella, no sé cómo pudo ella balancear, nunca obligarme a hacer nada, pero tenerme allí al punto que de niña yo pude ver el poder de todo esto. Sí.
Entonces, eso fue algo muy... Una experiencia para ti. Ya, eso. porque ahora de adulta, Yeah. yo lo leo en la palabra de Dios y alguien lo puede predicar, pero yo lo experimenté, yo lo pude ver en mi propia vida. Entonces, trae una convicción hasta más fuerte. Right. Because you're like, no, I know what this is about. Yeah. Y a veces uno como adulto no entiende las cosas hasta que uno... como niño no entiende las cosas que suceden hasta que uno sea un adulto. Y Yeah. uno está viviendo, uno está tratando de vivir para Dios y uno se acuerda de los padres, todo lo que ellos hacían, los ejemplos que ellos nos daban a nosotros. Yeah. Y yo creo que nuestra vida fue difícil, nuestra vida hubo luchas, como siempre, pero ahora que ya soy grande, digo yo, es que mis padres, había en ellos una confianza y era en el Señor, que ellos iban a salir adelante. De una manera u otra el Señor les iba a ayudar, el Señor les iba a dar la victoria en las áreas que ellos necesitaban. Y ahora que soy grande, digo yo, wow, y yo les hacía más carga a ellos, porque yo era bien rebelde, y no les hacía caso, y ellos están luchando por algo, mi padre es un líder, mi mamá está ahí luchando, a veces, por alguien, y ellos teniendo una lucha en la casa, y ahora que soy grande, yo me acuerdo de eso, que ellos tenían una lucha en la casa, y todavía buscaban el tiempo para ir a orar por alguien, para ir a motivar a alguien, a invitar a alguien, y eso me toca el corazón hoy, ya que soy grande. Cuando uno es niño, no, whatever, qué bueno, mi papá se va a visitar a alguien, pero ahora que uno es grande dice, wow, porque hay muchos hoy que no aguantan las luchas de la casa, y tienen luchas en la casa y no aguantan. Imagínate hacer algo para alguien más. Y eso me llama mucho la atención a mí, y que como unas experiencias de que todo lo que ellos tuvieron que hacer, y aún teniendo una familia que tenían que cuidar. Y cuando a veces uno no reacciona a las cosas como uno crece hasta que uno sea grande, y a veces las experiencias que uno mismo tiene le hace recordar cómo uno creció, cómo uno vivió. Y muchos todavía están atrapados en ese pensamiento pasado es que no tuve esto, mis padres me evitaron esto, y se enojan con los padres. Pero espero que un día reflexionen y digan, Porque creo que si hablas con tus padres, ves que la pasaron mucho más peor. oh yeah, sin el Señor. Yeah. Si mis padres no tuvieron al Señor, No, con los padres de ellos. oh sí, con los padres de ellos sí, ellos lucharon. Hay unos países que tienen buenos recuerdos, sí, hay muchos buenos recuerdos. Mis abuelos no eran cristianos para nada en ese tiempo. Yo, creo que también uno tiene que... A veces yo he hablado con los adolescentes y les digo, ¿han hablado ustedes con sus padres? Cómo ellos, how they were raised? Like, no. Like, maybe you should. You should talk to them about it. ¿Cómo creciste tú con tus padres? Sí, es una buena pregunta que los jóvenes podrían hacerle a sus padres. Como tus padres, como tus abuelos. Y eso así los entiende uno más a ellos. Porque uno... no es para justificar ni nada, pero es el entender de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen. Pero al último del día, lo hermoso es que aunque yo vine de una familia muy diferente, crecí muy diferente que tú, pero los dos estamos aquí sirviendo al Señor. Juntos. Nos conectamos de una manera u otra. Yo sé que muchos no quieren pensar en qué hubiera sido si mis padres no hubieran servido a Dios, pero yo sí pienso en eso. Muchos dicen, I don't want to think about it. Pero yo sí, porque yo digo, si mis padres no fueran cristianos, ¿dónde estuviera hoy yo? Yo lo pienso todo el tiempo. Y hay muchos que no. Porque me hace más agradecida. Sí. Y muchos no lo piensan. Y yo sí lo pienso, porque yo digo, no es que soy lo que soy por ellos, sino que el ejemplo de ellos, me llevó a entender lo que es importante en la vida. Y es servir a Dios, es lo más importante. Y ya todo lo demás se viene acoplando. Pero hay muchas personas que lo más importante para ellos es el dinero. Lo más importante para ellos es el trabajo. Lo más importante es esto y lo otro. Pero nosotros aprendimos de las experiencias que tuvimos de niños que lo más importante es Dios. Y ahora que somos grandes ponemos a Dios primero.
y todo lo demás que viene después es una bendición que Dios da. Y hoy lo entendemos, pero si yo me pongo a pensar cómo hubiera sido yo si mis padres no le hubieran servido a Dios. Yo sé, venía a los ayunos, no que, we're going to pray for. Y'all don't want any prayer. Yo me dormía. Yo me dormía varias veces. I'll put my mom out there. She'd be like, it's okay. No, está bien, con tal que... Mi mamá hasta me traía, like, peanut butter jelly sandwiches. Sí. Entonces me decía ella, cuando tengas hambre, pero no durante la enseñanza. Sí, I was like, trabajo, okay. yeah. Y ya después hubo un momento donde a mí misma me dio pena, like, ir a comer. So mi mamá was like, oh, ya no quiero. I was like, no, ¿por qué no? Ya, entonces ya me daba pena dormirme. Hey. Like, poco a poco, she just let me, pero a mí misma ya me daba vergüenza. I was like, Y ahora en "I'm gonna día, stay up." está cansado, mi hijo no lo voy a levantar, voy a ir yo solo. No, take them. Llévalos. Aunque griten en el culto, llévalos. Take A them. mí no me... Hay personas que sí, a los niños que lloran, ¿cuál es la palabra? Como que los distrae un poco. Pero I'm like, qué bendición. Porque yo me pongo a pensar cuando yo era niño, así traían a mi hermana, a mi hermano, a mis hermanas. Y de repente se pegaban sus gritos en el medio del culto. Y me hace recordar, Yeah. que así eran mis padres que nos traían todo. But imagine, like, I'm like de dormir en ayunos y vigilias, ahora me encantan. Like, Yeah. porque nunca me obligó. Like, eso era hay una diferencia entre traerlos y nomás con que estén allí y a obligar a orar. Yeah. I'd probably pray for like a good 30 seconds and then I was out. Gracias, Señor. Yo no entiendo por qué estoy aquí, pero está bien. Y después ya le decía a mi mamá, tengo hambre. Ok, vamos al carro. No, eso, el ejemplo, para mí la experiencia más grande es el ejemplo de mis padres. Y ahora que soy grande, eso me ha ayudado mucho a mí a superar, Te ha ayudado mucho a ti a mirar las cosas. Y hay que estar agradecido por eso. Hay que estar muy agradecido por eso porque cuando uno es joven se olvida, muchos jóvenes se olvidan de cómo es que llegaron a ese punto. Yo siempre hablo de cómo es que llegamos a donde estamos. Mira atrás cómo sucedió esto, sucedió lo otro. Como, imagínate, yo conocí a un amigo por medio de esa amistad, yo te conocí a ti. Pero yo me pongo a pensar y a veces me pongo a pensar cómo fue la primera conversación con mi amigo. Y no me acuerdo. Solo fue así nomás sucedió, comenzamos a platicar y así fue. Yeah. Y lo hicimos amigos. Pero a veces así trabaja Dios, de muchas maneras extraordinarias que uno dice, wow, Y cuando miramos el pasado, cuando éramos niños, crecemos y ahora somos grandes, Dios nos está usando, nos ha dado privilegios a nosotros de poder ser líderes. Y digo yo, siempre me siento y digo yo, wow. Yo nunca pensé que a esto iba a llegar yo. Cuando era el niño inquieto. I sure didn't. Pero es Dios, todo es Dios. Al fin del día todo es Dios. Y yo estoy muy agradecido con Dios. Y yo sé que tú también. Yes. Y cuando contamos estas cosas, a veces uno quiere no por ofender o nada de eso, sino que hay cosas que cuando éramos niños eran raras, se ponía uno a pensar, pero ahora que es grande uno está agradecido por todo lo que vivió y lo que aprendió. Porque yo agradezco no nomás por mi salvación, pero la salvación de mi madre. Y hablamos a veces de mi papá también, and she's like, pues también, dice, sea como sea, porque si no hubiera sido de mi papá, la hermana de él es la que iba a la iglesia. Y con ella es que vivimos. So, todo, Hubo una conexión ahí. todo, ella también, todo hay una conexión donde uno está. Hay cosas que en el momento son feas, son malas, son pesadas, pero después uno mira atrás, es like, well, si él no hubiera sido mi papá, nunca hubiera conocido a mi tía, que era la única en la familia que iba a la iglesia, vivimos con ella y todo, Y por medio de ella, mi mamá, entonces yo agradezco, la salvación de mi mamá, yo agradezco por mi tía, porque ella también abrió las puertas de su casa a mi mamá y a mí cuando yo tenía 3 meses. Yo agradezco que
sea como sea, mi papá fue mi papá, porque por ese medio es como todo. Entonces son cosas de que uno después, aunque son cosas que uno pasó difíciles o sufridas o lo que sea, pero Dios de una manera u otra, tenía un plan. Ya. Con todo, y es de ser agradecido por todo eso. Ya. Y yo siempre oro, yo les recomiendo a los muchachos, ora por tus futuros hijos. Ora ya, desde ya, aunque no los tengas ya, Señor, si tú me das este hijo, yo quiero, Yeah. y ora por ellos porque uno no sabe, es que todo tiene una conexión, cómo Dios los va a usar a ellos. Pero uno solo es como vamos a poner, we're the caretaker. I don't know how to say it in Spanish. We're the caretaker of God's gift. Tenemos que cuidar ese regalo. Sí, cuidar ese regalo. Y yo creo que ahora cuando yo miro en el pasado, digo, mis padres me cuidaron a mí lo mejor que pudieron. Tu mamá te cuidó, mi suegra te cuidó lo mejor que y ella lo ha dicho muchas veces. Yo como cuidaba a esta niña, dice. Yeah. Que es un regalo y qué bueno. Y es cierto, porque nos cuidaban. Ellos decían no más que sí. No puedes hacer, no hagas esto, no vayas allá. No, pero, mucho más. Mucho más. Que sí. My mom's like, what? No, so, Todo era no. Why, ma, es solo esto. No. No importa. Pero aquí estamos, con sus no's, sobrevivimos. Y gracias a Dios, y lo más importante es le servimos a Dios. Y qué bueno que pudimos hablar de eso. Espero que esto le haya ayudado a alguien. Yeah. Porque yo creo que muchos todavía están ligados con el pasado y no saben cómo dejarlo ir. Y oren por sus padres también. No te olvides del pasado, sino que úsalo para un mejor futuro. Y orar por nuestros padres. Yeah. We can pray for them. Yeah. Agradecerles. Y sabes que yo conozco muchos jóvenes que comenzaron yendo a la iglesia con sus padres y ahora sus padres no van a la iglesia. Yeah. Muchos jóvenes, pero ellos siguen ahí. Mm-hmm. Qué bueno, eso es muy bonito mirar eso. Y yo los admiro a esos jóvenes. Admiro a los Que jóvenes ellos siguen. Yo a mí me gusta, me admiro a los jóvenes que nunca se van. Yeah. Nunca se van, porque eso es un testimonio. Porque el testimonio no es decir de dónde me sacó Dios, sino que cómo Dios me ha ayudado a mantenerme firme también. Ese es un testimonio grande también. Yeah. Let's talk about it. Talk about those things. Y confía en el Señor. Si tú tienes esa convicción y fe, Dios va a contestar la oración. Sigan insistiendo y va a ver que Dios va a obrar. Anything else? No. Thank you for being here. Thank you for being here. Thank you for bringing me. Yeah, it was my pleasure inviting you. La traje, ahora la tengo que llevar a comer. Gracias por mi matcha. Amén. Sí. Yeah. Está Para que sepan frío. que te cuido. Está frío. No solo usted a mí. Yeah. Ajá. Bueno, Dios les bendiga a todos los oyentes de Activados. Espero que este episodio haya sido bendición. Ahí en el comment section, si quieres compartir algo que tal vez tú te acuerdas del pasado, que al momento no te gustaba, pero ahora te ha ayudado Tu para niñez, bien. yeah. Yeah, go for it. Share. We would love to see those experiences. Queremos conectarnos con ustedes, jóvenes, queremos conectarnos con ustedes. Conéctese con nosotros, queremos conectarnos con ustedes, hablen con nosotros. Ahí están los tags, handles, whatever. The media team will do all that, pero conéctese con nosotros, queremos escucharles a ustedes porque ustedes son parte de Activados y estamos muy contentos y agradecidos con Dios por poder hacer este programa hoy. Bueno, ¿listo? Good. Bueno, Dios les bendiga a todos. Myra, God bless you. Bless you too. The Lord has been good to me. Thank you, Jesus. Activados.